Parte 1. El inicio de las sombras. Todo comenzó con casos aislados, rumores en voz baja, notas pequeñas en los periódicos que parecían desvanecerse entre tanta violencia cotidiana. Pero si uno mira con cuidado, descubre un patrón inquietante. Hombres, mujeres, jóvenes, todos desapareciendo sin explicación, sin testigos claros, sin rastros en las calles polvorientas o en los pasillos de las ciudades modernas. En Veracruz, la historia de Mariela Gutiérrez, una estudiante universitaria, se convirtió en un enigma que aún estremece. Una tarde, salió de la biblioteca rumbo a casa. Sus compañeros la vieron con sus cuadernos bajo el brazo, caminando por la avenida iluminada por faroles amarillentos. Nunca volvió. Su celular dejó de sonar a las 19:47, justo en el tramo donde las cámaras de seguridad del municipio, misteriosamente, dejaron de grabar. La investigación oficial concluyó en nada. Su familia repitió durante años la misma pregunta: ¿cómo puede alguien desintegrarse en plena ciudad como si nunca hubiera existido? En Guadalajara, se cuenta de los hermanos Luna, dos muchachos que trabajaban en una panadería familiar. Una madrugada de 1998, salieron a repartir pedidos. La bicicleta con la que transportaban el pan apareció volcada en una esquina. No había señales de lucha, ni huellas ni testigos. Solo el pan tirado en el suelo, aún caliente. El caso se archivó con la etiqueta de fuga voluntaria. Pero la familia aseguraba que no había razón alguna para irse. Décadas después, los vecinos todavía dicen escuchar, en las madrugadas húmedas, el sonido metálico de una bicicleta pasando por la calle, sin nadie pedaleando. Otro caso espeluznante ocurrió en la Sierra de Chihuahua, donde un autobús que llevaba a 14 pasajeros hacia un pueblo minero jamás llegó a destino. La carretera estaba intacta, no había huellas de accidente, ni restos del vehículo. El autobús se desvaneció con todos a bordo. Los familiares buscaban respuestas, pero las autoridades solo repetían que no existían pruebas suficientes. Hasta hoy, cada aniversario, se coloca un ramo de flores en la curva más solitaria de aquella carretera, como si alguien esperara que los pasajeros regresen algún día. Lo más inquietante es que estos casos no aparecen en los grandes libros de historia, ni en los informes oficiales. Son relatos que sobreviven gracias a la memoria de quienes aún lloran a sus desaparecidos. Historias que se transmiten de boca en boca, como si México mismo intentara no olvidar lo que otros quisieron enterrar en silencio. Pero cada desaparición deja un eco, y ese eco se convierte en una cadena de preguntas. ¿Hubo testigos que callaron por miedo? ¿Hubo autoridades que manipularon la verdad? ¿Fue obra de fuerzas humanas o de algo que escapa a nuestra comprensión? Y lo más perturbador de todo, ¿cuántos de estos casos quedaron ocultos sin siquiera llegar a contarse? Parte 2. Los archivos que no existen. ¿Qué ocurre cuando buscas respuestas en los archivos oficiales y descubres que nunca estuvieron ahí? Ese es el muro más alto a que se enfrentan quienes investigan estas desapariciones. Un vacío cuidadosamente diseñado. En la Ciudad de México, los familiares de Raúl Hernández, un trabajador de ferrocarriles desaparecido en 1974, acudieron a la Procuraduría buscando su expediente. Les dijeron que no existía, pero los recortes de periódico de la época mostraban lo contrario. Entrevistas con testigos, declaraciones de policías, incluso fotografías del hombre el día que desapareció en la estación Buenavista. ¿Cómo puede un caso real, documentado por la prensa, borrarse del sistema oficial como si nunca hubiera sucedido? La respuesta siempre es la misma. Probablemente error administrativo. Pero en México, los errores administrativos tienen una tendencia siniestra. Siempre borran a los mismos, a los que se pierden.
En Tamaulipas, los periodistas que intentaron seguir el rastro de las hermanas Vargas, dos adolescentes que desaparecieron en 1986 al salir de un cine, se toparon con un expediente manipulado. Páginas arrancadas, fechas alteradas, declaraciones ilegibles. Uno de esos reporteros, años después, confesó haber recibido llamadas anónimas que le exigían dejar el tema. Lo más escalofriante, alguien depositaba cada mes, sin remitente, sobres Manila en la puerta de su casa. Dentro había fotografías de calles vacías, esquinas nocturnas y siluetas femeninas desenfocadas. Nunca supo quién las enviaba. En Oaxaca, se habla de una bodega abandonada que alguna vez perteneció al gobierno local. En sus sótanos, según testimonios de exfuncionarios, se guardaban cientos de carpetas de investigación que no podían hacerse públicas. Algunos aseguran haber visto nombres de desaparecidos que jamás llegaron a los medios. La bodega fue incendiada en circunstancias extrañas en 1999. Nadie reclamó los restos de los documentos. Nadie admitió haberlos guardado ahí. La pregunta inevitable es, ¿por qué borrar pruebas? ¿Por qué manipular testimonios? Una explicación racional apunta al miedo. Miedo a reconocer la incapacidad de las instituciones. Miedo a aceptar que hay fuerzas, humanas o no, que el Estado nunca pudo controlar. Otra explicación más oscura sugiere lo contrario, que esas desapariciones no eran accidentes ni misterios, sino un plan. Y aquí comienza lo verdaderamente inquietante. Los testigos que sobrevivieron. Personas que aseguran haber visto algo imposible la noche en que sus vecinos o amigos se desvanecieron. Sombras que se tragaban figuras humanas, destellos de luz que parecían arrancar cuerpos del suelo. Vehículos que desaparecían en un cruce y nunca reaparecían en la siguiente calle. Testimonios tachados de locura, pero repetidos una y otra vez, en estados distintos, en épocas diferentes. No son historias aisladas. Son piezas de un rompecabezas que alguien se ha empeñado en desarmar. Parte 3. Los testigos que vieron lo imposible. ¿Qué es más aterrador? ¿No saber nada o haber visto demasiado? Los archivos borrados nos dejan en la oscuridad, pero hay quienes nunca pudieron olvidar lo que presenciaron. Sus voces tiemblan, pero se repiten, como si todos describieran fragmentos de la misma pesadilla. En Monterrey, un hombre llamado Julián, repartidor de oficio, relató que la madrugada en que desapareció su vecino, vio cómo una sombra más oscura que la propia noche se deslizó por la calle. Dijo que no caminaba, flotaba, y que dentro de esa sombra se distinguía una figura humana luchando por salir. Cuando lo contó en la comandancia se rieron en su cara. Semanas después, Julián se mudó. Sus hijos aseguran que hasta su muerte se despertaba gritando, «¡Ya viene otra vez! ¡Ya viene otra vez!». En Yucatán, un grupo de pescadores asegura haber visto luces azules cayendo sobre la laguna la misma noche en que dos jóvenes turistas se desvanecieron del campamento. Uno de los hombres describió un silencio absoluto, como si el mundo hubiera dejado de respirar por unos segundos y después, nada. El agua volvió a moverse, las ranas volvieron a cantar, pero los muchachos ya no estaban. Durante años, nadie quiso escucharlos. Hoy, los pocos sobrevivientes de aquel grupo prefieren callar. En Morelos, una anciana confesó en una entrevista que vio cómo el autobús que llevaba a los 14 pasajeros, aquel que jamás llegó al pueblo minero, simplemente se dobló sobre sí mismo como una hoja de papel y desapareció en el aire. Sus palabras quedaron registradas en una grabación de casete. Al día siguiente, el casete fue robado del archivo del periodista que la entrevistó. El único rastro que quedó fue el recuerdo de su voz temblando. El camión se dobló, como si hubiera caído dentro de otro lugar. Lo inquietante es que, pese a las diferencias culturales, geográficas y temporales, todos los testimonios convergen en lo mismo: un instante de irrealidad. Sombras que devoran, luces que arrancan cuerpos, objetos que desaparecen ante la vista, siempre sin ruido, sin sangre, sin rastros físicos, solo un hueco imposible de llenar. ¿Coincidencias? ¿Alucinaciones colectivas? Tal vez. Pero entonces,
¿Cómo explicar que relatos idénticos se repitan en Chihuahua, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo, separados por décadas? El verdadero terror no es pensar que mienten. El verdadero terror es imaginar que dicen la verdad. Parte 4. El patrón invisible. ¿Y si todas estas desapariciones, separadas por cientos de kilómetros y décadas enteras, formaran parte de un mismo plan? ¿Qué pasaría si las sombras, las luces y los silencios fueran solo piezas de un rompecabezas que alguien se ha empeñado en esconder? Al revisar los testimonios y fechas, surge una coincidencia escalofriante. Las desapariciones más inexplicables suelen ocurrir en intervalos cíclicos. Cada 13 o 27 años, los registros, por más incompletos que estén, marcan un repunte. No en el mismo lugar, pero siempre bajo circunstancias similares. Carreteras vacías, noches sin luna, fallas eléctricas repentinas. En Chihuahua, el autobús que se desvaneció en la sierra lo hizo un 27 de mayo. En Yucatán, los turistas arrancados de la laguna desaparecieron también un 27, pero de otro año, a la misma hora exacta, 3:15 de la madrugada. En Veracruz, la joven Mariela desapareció un 13, justo cuando la red eléctrica de la colonia sufrió un apagón misterioso que duró solo 47 minutos. Demasiadas casualidades. Los investigadores independientes, periodistas, familiares, curiosos, empezaron a trazar un mapa. Lo que encontraron heló la sangre. Los puntos de desaparición dibujaban figuras geométricas, triángulos casi perfectos que unían estados lejanos entre sí. En algunos casos, los vértices coincidían con antiguos asentamientos indígenas, zonas donde se hablaba de portales, guardianes y sacrificios olvidados. En otros, los puntos caían sobre instalaciones militares o bodegas del gobierno, como si alguien supiera aprovechar esos lugares. Una teoría habla de espacios de ruptura, zonas donde la realidad se vuelve más delgada, permitiendo que algo o alguien se lleve a los humanos sin dejar rastro. Otra teoría, menos sobrenatural, pero igual de inquietante, sostiene que esos triángulos son rutas diseñadas por manos humanas, experimentos secretos, traslados forzados, pruebas que jamás se hicieron públicas. En Guadalajara, un ex policía retirado confesó antes de morir que recibió órdenes de cerrar expedientes vinculados a casos del patrón invisible. Según él, le advirtieron que esas desapariciones no podían investigarse porque estaban fuera de la competencia de las autoridades locales. Nunca dijo más. Murió repitiendo que todo estaba conectado. El patrón existe, pero lo que conecta cada desaparición no es solo la fecha o el lugar, sino la sensación de vacío absoluto, un hueco en la memoria colectiva, un espacio donde debería haber nombres, pero solo queda silencio. Lo más aterrador es que si la secuencia se cumple, el ciclo ya está a punto de repetirse. Parte 5. Los lugares marcados por el ciclo. ¿Qué harías si supieras que la próxima desaparición ya tiene fecha y lugar? ¿Seguirías viviendo como si nada? ¿O escaparías antes de que el reloj marque la hora? Los investigadores independientes que siguieron el rastro de las desapariciones descubrieron que los triángulos en el mapa no eran estáticos, se movían, como engranes invisibles que giraban con el tiempo. Y cada giro coincidía con un nuevo ciclo de ausencias humanas. Según el cálculo, el siguiente punto marcado caía en la frontera de San Luis Potosí y Zacatecas, en un tramo carretero casi desierto conocido como el Camino de las Ánimas. Los locales lo llaman así porque, desde hace décadas, los conductores aseguran ver figuras caminando a la orilla de la carretera. Figuras que se desvanecen cuando alguien intenta acercarse. Lo escalofriante es que varios traileros confesaron haber perdido horas enteras en ese trayecto, como si hubieran conducido dentro de un vacío. Otro lugar señalado por el patrón es un pequeño pueblo fantasma en Durango, abandonado tras el cierre de sus minas en los años 60. La geometría de las desapariciones ubica allí uno de los vértices más importantes. Lo inquietante es que, pese a estar vacío, se reportan luces encendiéndose en las casas
y ecos de pasos en las calles sin nadie a la vista. Algunos creen que quienes desaparecieron en ciclos pasados siguen allí, atrapados en una dimensión paralela. El tercer punto marcado se encuentra en la costa de Guerrero, en una playa olvidada donde pescadores han denunciado durante años la aparición de luces rojas sobre el mar. Varios aseguran que los peces huyen de la zona y que las redes salen vacías, como si nada pudiera vivir bajo esas aguas. La última vez que alguien acampó allí, en 2007, 3 jóvenes fueron reportados como desaparecidos. Nunca se encontraron sus cuerpos. Pero lo más escalofriante no es el mapa, ni las teorías. Lo más escalofriante son los testimonios recientes. Personas que dicen estar recibiendo señales. Un maestro rural de Zacatecas asegura que cada noche alguien llama a la ventana de su casa, pero al abrir no hay nadie. Solo un cuaderno en el suelo con nombres de personas que jamás conoció. En Durango, un grupo de exploradores urbanos filmó un video donde una sombra los seguía entre las ruinas. Al revisar la grabación descubrieron que la sombra no tenía forma fija, sino que parecía compuesta por rostros humanos que gritaban en silencio. En Guerrero, pescadores narran que han visto figuras emergiendo del agua, pero no eran cuerpos. Eran siluetas de humo que caminaban unos metros en la arena antes de desintegrarse con el viento. Los ciclos se repiten, los puntos ya están trazados, y los testigos aseguran que la próxima oleada está más cerca de lo que imaginamos. Parte 6. Señales desde el otro lado. ¿Qué pensarías si el teléfono sonara en la madrugada y la voz al otro lado fuera la de alguien que desapareció hace décadas? ¿Un fraude cruel? ¿Un mal sueño? ¿O la prueba de que los desaparecidos no se fueron del todo? En Veracruz, la madre de Mariela Gutiérrez, la estudiante perdida en 1993, recibió en 2005 una llamada extraña. El número era desconocido, con prefijo extranjero. Al contestar, escuchó la voz de su hija repitiendo una sola frase: «Mamá, estoy aquí, pero no me dejan salir». Luego, estática. Los peritos aseguraron que la grabación era imposible de falsificar con la tecnología de entonces. La policía archivó el caso como llamada anónima. La madre murió convencida de que su hija seguía viva, atrapada en algún lugar sin nombre. En Durango, un campesino que perdió a su hermano en los años 70 encontró un cuaderno enterrado en su parcela. Las hojas estaban enmohecidas, pero la caligrafía era la de su hermano. En cada página había fechas futuras, alineadas con las desapariciones del ciclo. Nadie pudo explicar cómo ese cuaderno pudo permanecer intacto tantos años bajo la tierra, ni por qué anunciaba eventos que aún no habían ocurrido. En Guerrero, una familia relató que cada aniversario de la desaparición de sus 3 hijos, la radio vieja de la cocina se encendía sola. No transmitía música ni noticias, solo una voz débil que decía sus nombres uno por uno. Grabaron esas transmisiones, pero cada vez que intentaron reproducirlas en otro lugar, los archivos digitales aparecían corruptos. Solo en esa cocina, frente a esa radio, podía escucharse el mensaje. Quizá el caso más perturbador fue el de un periodista de Monterrey, obsesionado con los expedientes ocultos. En 2010 recibió un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía borrosa de un grupo de personas en un pasillo oscuro. Entre ellos reconoció a su propio padre, desaparecido en 1982. Lo imposible era que todos los rostros parecían mirarlo a él, directamente a la cámara, con una expresión de súplica, como si supieran que algún día esa foto llegaría a sus manos. Estas señales no trajeron consuelo, al contrario, dejaron una huella de terror en los familiares. Si los desaparecidos pueden comunicarse, ¿desde dónde lo hacen? ¿Es un lugar físico? ¿Una prisión invisible? ¿O un espacio donde el tiempo mismo se detiene? Lo único claro es que los desaparecidos nunca se fueron del todo. Están ahí, enviando destellos, mensajes imposibles, fragmentos de voz, como si gritaran desde un túnel infinito que conecta nuestro mundo con algo que no comprendemos. Parte 7. Los que volvieron distintos.
¿Qué pasaría si alguien que dabas por perdido tocara de nuevo a tu puerta, pero ya no fuera la misma persona? En Jalisco, la historia de los hermanos Luna tomó un giro imposible. Décadas después de desaparecer, con su bicicleta y los panes aún calientes, un hombre apareció en el pueblo asegurando ser uno de ellos. La gente lo reconoció por una cicatriz en la ceja, idéntica a la del menor. Pero había algo extraño. Decía que solo habían pasado unas horas, que aún debía entregar el pedido. Para él era 1998. Para todos los demás, 2021. Su cuerpo parecía envejecido de golpe, como si hubiera vivido esos años en la nada. Murió a los pocos días, desorientado, repitiendo: «El pan todavía está caliente». En Oaxaca, una mujer llamada Teresa fue encontrada caminando sola por un camino rural en 2003. Había desaparecido en 1979, cuando tenía 17 años. Lo desconcertante era que lucía igual de joven que en la foto de su ficha de búsqueda. No recordaba haber pasado más de un día fuera de casa. Lo único que decía era que estuvo en una sala llena de voces que no se veían. Los médicos la examinaron. Estaba en perfecto estado, pero cada noche gritaba aterrada mirando al techo, asegurando que alguien la estaba llamando desde arriba. En Chihuahua, una familia recibió la visita de su tío, reportado como desaparecido en un viaje en 1985. Golpeó la puerta en 2012, pálido, con la misma ropa de aquella noche, un abrigo verde raído y botas de vaquero. Parecía confundido. Hablaba lento, como si aprender a pronunciar las palabras le costara. Lo más aterrador es que no reconocía a nadie. En lugar de nombres se refería a todos con números. «Tú eres el 1, tú eres el 2». Fue internado en un hospital psiquiátrico y murió sin volver a decir su verdadero nombre. Los que regresan traen consigo un detalle común: el tiempo roto. Para ellos todo ocurrió ayer, para el mundo pasaron décadas, y siempre cargan un olor extraño, descrito como metal húmedo o tierra quemada. ¿Son realmente las mismas personas? ¿O algo que las imitó al regresar? Nadie lo sabe. Lo único seguro es que su vuelta no trae alivio, sino más preguntas. Porque si algunos pueden regresar, significa que otros aún podrían hacerlo. Y la pregunta más aterradora es: ¿qué se traerán consigo la próxima vez? Parte 8. Ecos de los mitos prehispánicos. ¿Y si lo que hoy llamamos desapariciones inexplicables ya había sido narrado siglos atrás, disfrazado de mito, de leyenda, de advertencia ancestral? En los códices mexicas se habla de los Itzcuintlitlaketolotl, seres mitad sombra, mitad búho, que descendían en la noche para arrancar a las personas de su camino y llevarlas a un lugar donde el tiempo no existe. Quien volvía lo hacía sin alma, con la mirada vacía. Los ancianos decían que habían cruzado el río de las sombras y ya no eran completamente humanos. En los relatos mayas aparece el concepto de los balames, guardianes invisibles que habitaban en los cruces de caminos. A los viajeros imprudentes que osaban caminar solos después de medianoche, los balames los atrapaban y los hacían perderse en la otra vereda, un espacio paralelo donde el amanecer jamás llegaba. Muchos regresaban días después, desorientados, convencidos de que solo habían pasado minutos. ¿No es la misma descripción de quienes desaparecen hoy y reaparecen décadas después? En las montañas de Oaxaca, los zapotecos hablaban de los yobi, los que doblan la realidad. Decían que podían plegar el mundo como si fuera papel, creando puertas invisibles. Los aldeanos desaparecidos eran considerados llamados por los yobi, y si regresaban, nadie debía tocarlos ni compartir la comida con ellos. Se creía que traerían consigo la desgracia del otro mundo. Incluso en el norte, entre los raramuri,
persiste la historia de los hombres de niebla, figuras blancas que se llevan a los corredores solitarios en la sierra. Muchos ancianos aseguran que esos hombres regresan cuando la tierra los expulsa, pero vuelven extraños, incapaces de recordar sus propios nombres. Lo inquietante no solo es la similitud entre estas leyendas y los casos modernos. Lo verdaderamente perturbador es la posibilidad de que estemos frente a un ciclo milenario, un patrón que las culturas originarias ya conocían y temían. Lo llamaban con distintos nombres, pero el resultado siempre era el mismo: desapariciones, retornos imposibles, vacíos en la memoria colectiva. Tal vez lo que hoy nos parece inexplicable no es más que la repetición de un fenómeno antiguo, algo que México arrastra desde tiempos inmemoriales y que se ha ocultado bajo capas de modernidad. Y si los antiguos lo sabían, también dejaron advertencias. Cuando las desapariciones aumentan, es porque la frontera entre nuestro mundo y el otro se está debilitando. Parte 9. Los presagios del umbral. ¿Y si las desapariciones no fueran hechos aislados, sino síntomas de algo mucho más grande que está a punto de repetirse? En los últimos años, testigos en distintas ciudades de México han empezado a reportar fenómenos inquietantes, siempre en los mismos lugares donde el patrón de desapariciones marcaba sus vértices. En Zacatecas, los vecinos de una colonia al norte de la ciudad aseguran que cada madrugada las luces de la calle se apagan todas al mismo tiempo, aunque no haya cortes de electricidad en la zona. Cuando miran hacia las ventanas, ven siluetas reflejadas que no corresponden a nadie en el interior. Algunos han colocado cámaras de seguridad y en varias grabaciones aparecen figuras que caminan al revés, como si el tiempo se estuviera reproduciendo en sentido contrario. En Durango, exploradores urbanos filmaron una fábrica abandonada que, según el mapa, está dentro del triángulo de desapariciones. En los videos se escuchan ruidos metálicos, como pasos de botas y voces en eco repitiendo nombres. Lo aterrador es que al comparar esas grabaciones con las listas oficiales de desaparecidos, varios nombres coincidían palabra por palabra. En la costa de Guerrero, los pescadores aseguran que el mar emite un zumbido bajo como un motor enorme bajo el agua. Ese sonido, que vibra en el estómago, precede a la aparición de luces rojas sobre las olas. La última vez que ocurrió, en 2022, 2 jóvenes surfistas se desvanecieron en plena competencia. Sus tablas aparecieron flotando intactas. Ellos nunca regresaron. Y en la Ciudad de México, en pleno corazón urbano, trabajadores del metro han denunciado fenómenos que parecen eco de las viejas leyendas: trenes que pasan sin conductor visible, túneles que se doblan como espejos y pasillos que desaparecen de un día para otro. El sindicato guarda silencio, pero entre los empleados circula una advertencia: si escuchas que alguien te llama por tu nombre en los túneles, no contestes. Todos estos eventos parecen anunciar lo mismo: el umbral se está debilitando otra vez. Los ciclos se cumplen, las sombras regresan y los testigos más valientes aseguran que el próximo estallido de desapariciones no será aislado, sino masivo. La pregunta es inevitable: ¿estamos preparados para lo que viene o volveremos a enterrarlo en silencio, como siempre? Parte 10. Los que intentaron detener el ciclo. ¿Puede alguien luchar contra lo que no entiende? ¿Qué destino espera a los que se atreven a desafiar al umbral? En Michoacán, a finales de los años 80, un grupo de sacerdotes decidió realizar exorcismos colectivos en los pueblos donde más desapariciones se registraban. Convocaron misas nocturnas, levantaron cruces en las carreteras, asperjaron agua bendita en los lugares malditos. Durante un tiempo pareció funcionar. 6 meses sin desaparecidos. Pero un año después, 2 de los sacerdotes se desvanecieron sin dejar rastro.
El último sermón que dio uno de ellos fue desconcertante. No podemos expulsar lo que nunca fue humano. En la sierra de Chiapas, chamanes tzotziles realizaron rituales ancestrales para cerrar los pliegues de la realidad. Quemaron copal, enterraron ofrendas y caminaron descalzos en círculos, cantando durante noches enteras. La comunidad juraba que habían logrado sellar un portal en un cruce de caminos. Pero semanas después, los chamanes comenzaron a morir de formas inexplicables. Cuerpos hallados sin señales de violencia, con expresiones de terror absoluto. El más anciano alcanzó a susurrar antes de morir: el pliegue nunca se cerró, solo cambió de lugar. En Monterrey, un equipo de científicos universitarios trató de analizar las desapariciones desde un enfoque racional. Colocaron sensores electromagnéticos en los puntos señalados por el patrón invisible. Lo que registraron fue alarmante. Descargas súbitas de energía, como si algo succionara electricidad del aire. La noche del mayor pico, uno de los investigadores desapareció en medio del laboratorio. Las cámaras lo grabaron. Simplemente se desintegró en segundos, frente a la mirada horrorizada de sus colegas. El proyecto fue cancelado de inmediato, y todos los archivos quedaron clasificados. Incluso la policía intentó intervenir. En Tamaulipas, en 1999, un operativo secreto con más de 30 agentes fue enviado a vigilar un tramo carretero famoso por las desapariciones. A la mañana siguiente, encontraron las patrullas abandonadas, las armas tiradas en el asfalto y los motores encendidos. Pero ni un solo policía. El informe oficial dijo: deserción colectiva. Nadie creyó esa explicación. Los que trataron de romper el ciclo desaparecieron con él. Ninguna fe, ninguna ciencia, ninguna fuerza armada logró detener lo que sea que se oculta detrás de esas sombras. Y sin embargo, todos dejaron la misma advertencia antes de ser silenciados. Lo que se lleva a la gente siempre regresa por más. Parte 11. Los sitios prohibidos. ¿Has notado que hay sitios en México donde nadie te aconseja detenerte? Donde el silencio pesa más que el aire mismo, lugares en apariencia abandonados, pero donde los ojos del gobierno parecen vigilar incluso a las sombras. En Durango existe un pueblo fantasma cerrado por decreto desde los años 60. Oficialmente fue evacuado tras el colapso de las minas de plata. Sin embargo, los exploradores urbanos que han intentado entrar aseguran que patrullas sin insignias rondan las entradas. Dicen que dentro aún se escuchan campanas sonando a medianoche, aunque la iglesia lleva décadas derrumbada. El rumor es claro. Quienes se internan en esas calles vacías desaparecen, y sus nombres nunca aparecen en ninguna lista oficial. En San Luis Potosí, el tramo carretero conocido como el Camino de las Ánimas permanece lleno de advertencias. No hay retenes visibles, pero camionetas oscuras suelen estacionarse a la orilla. Se habla de cámaras camufladas en postes de luz y de aparatos que bloquean las señales de radio. Los conductores cuentan que si se detienen por accidente, siempre aparece alguien, sin uniforme, sin placas, que les ordena seguir adelante. ¿Qué intentan ocultar? ¿O acaso están conteniendo algo que no debe escapar? En la Ciudad de México hay un edificio abandonado en la colonia Guerrero que oficialmente pertenece a un archivo estatal. Sus ventanas están tapiadas, sus puertas selladas, pero los vecinos aseguran que por las noches se ven luces encendiéndose piso por piso, como si alguien lo recorriera. Una vez un periodista logró colarse al interior. Grabó con su cámara los pasillos cubiertos de polvo, hasta que su voz se interrumpió abruptamente. Aquí están los expedientes. La cinta se corta ahí. El periodista nunca volvió a aparecer. En Guerrero,
Una playa clausurada con letreros oxidados de peligro de derrumbe, en realidad es custodiada por soldados. Desde lejos, pescadores han visto antenas ocultas entre la maleza, apuntando al mar. Cada cierto tiempo luces rojizas emergen del agua, pero jamás son reportadas en ningún radar oficial. ¿Qué están vigilando o qué intentan contener bajo esas olas? Estos sitios prohibidos tienen algo en común. Son vértices del patrón invisible, puntos donde el ciclo de desapariciones se repite con mayor fuerza. El gobierno niega su existencia, pero mantiene guardias, vallas y decretos que nadie puede explicar. La verdad es brutal. Los lugares más peligrosos no son los que aparecen en las noticias, sino aquellos de los que nunca se habla. Lugares donde lo prohibido respira, esperando su siguiente víctima. Parte 12. Testimonios desde adentro. ¿Qué impulsa a un hombre a romper el silencio, aun sabiendo que su vida quedará marcada? Tal vez el peso de lo que vio, de lo que ya no puede callar. En Tamaulipas, un ex policía estatal confesó en secreto que durante los años 90 recibió la orden de proteger un tramo de carretera donde solían desaparecer vehículos. Nunca se les permitió investigar, solo mantener a los curiosos alejados. En una ocasión, vio como un coche se desvanecía frente a sus ojos. Primero las luces traseras titilaron, luego la carrocería pareció doblarse sobre sí misma hasta quedar solo la mancha del asfalto húmedo. Nos dieron la orden de redactar accidente con fuga, pero no hubo explosión, no hubo restos, solo nada. En Durango, un ex soldado del ejército relató que fue destinado a custodiar el pueblo fantasma minero. Lo que vio lo persigue hasta hoy. Sombras recorriendo las calles vacías, luces encendiéndose dentro de casas en ruinas, voces de niños llamándolo por su nombre a medianoche. Lo más perturbador ocurrió cuando un compañero desapareció durante la guardia. A la mañana siguiente, apareció de nuevo, dentro de una de las casas tapiadas, desorientado, con la piel cubierta de marcas como de quemaduras. Murió 3 días después, sin pronunciar palabra. En la Ciudad de México, un funcionario jubilado del Archivo Nacional habló bajo anonimato. No se destruyen expedientes, se trasladan. Van a un edificio donde nadie puede entrar. Ahí guardan carpetas de desaparecidos que oficialmente nunca existieron. Yo mismo vi un legajo con fotos de personas tomadas después de su desaparición, como si hubieran estado en otro lugar y alguien los hubiera fotografiado antes de devolverlos. El problema es que esas fotos eran recientes, aunque los desaparecidos llevaban décadas fuera. En Guerrero, un ex marino retirado aseguró que las antenas ocultas en la costa no son para comunicación, sino para contener una frecuencia. Según él, esas ondas evitan que la brecha se abra del todo. Una noche que falló el sistema, vieron emerger del mar figuras hechas de humo rojo. No eran hombres, no eran animales, solo cuerpos que caminaban torpemente en la arena hasta que el viento los deshizo. Si la brecha se abre por completo, dijo el marino, no habrá ejército que pueda cerrarla. Estos testimonios coinciden en algo. No se trata de simples desapariciones, sino de un fenómeno que alguien conoce y vigila en secreto. El gobierno lo niega, pero los hombres que custodian los sitios prohibidos saben que hay algo ahí, algo que no se detiene y que cada ciclo exige más víctimas. Las voces de adentro no aportan calma, al contrario, dejan claro que la verdad es mucho más grande y aterradora de lo que imaginamos. Parte 13. Objetos que no deberían existir. Las desapariciones casi nunca dejan rastros, pero cuando lo hacen, lo que queda es aún más perturbador que la ausencia. En Guadalajara, tras la desaparición de los hermanos Luna, la bicicleta fue hallada tirada en la esquina de siempre. Pero había algo imposible. El metal del marco estaba doblado como si hubiera sido moldeado a mano, sin grietas ni fracturas.
Ingenieros metalúrgicos afirmaron que esa deformación no podía lograrse sin calor extremo, y sin embargo no había marcas de fuego, solo un brillo extraño, como si el acero hubiera sido suavizado. En Oaxaca, una familia que perdió a su hija encontró bajo su cama un cuaderno que no estaba ahí la noche anterior. Las páginas mostraban dibujos de puertas oscuras y pasillos interminables. En la última hoja, escrita con la letra infantil de la muchacha, se leía: «Regreso por el mismo lugar, pero no puedo abrirlo». Lo más inquietante fue la tinta. Análisis posteriores mostraron que no correspondía a ninguna composición química comercial en México. Era una sustancia desconocida. En Durango, exploradores urbanos hallaron relojes de pulsera esparcidos en el pueblo fantasma. Todos detenidos a la misma hora, 3:15 de la madrugada. Eran distintos modelos, de distintas décadas, pero marcaban el mismo instante. Lo que aterró aún más fue descubrir que 3:15 era la hora exacta en la que, según el ciclo, habían ocurrido varias desapariciones en diferentes estados. En la Ciudad de México, en el sótano de un edificio clausurado, se encontró una caja con fotografías Polaroid. Mostraban calles vacías, banquetas desiertas, pero en el fondo siempre aparecía una figura borrosa, como si hubiera sido captada en movimiento. Los familiares de desaparecidos que vieron las fotos aseguraron reconocer a sus seres queridos en esas siluetas, pese a que las imágenes habían sido tomadas años después de su desaparición. En la costa de Guerrero, un pescador rescató del mar un objeto metálico del tamaño de una brújula. Dentro, no había agujas, sino una superficie líquida que reflejaba imágenes como un espejo. Durante 3 noches el hombre juró haber visto el rostro de su hermano, desaparecido en un naufragio años antes, mirándolo fijamente desde dentro del objeto. Después, el líquido se evaporó sin dejar rastro, y el artefacto quedó vacío, inerte. Estos objetos son más que pistas, son fracturas materiales de un misterio que se niega a permanecer invisible. Objetos que no deberían existir en nuestro mundo, pero que aparecen justo en los lugares donde la realidad se dobla. Y lo más aterrador no son los objetos en sí, sino lo que parecen insinuar. Los desaparecidos no se esfuman, son arrastrados a otro lado, y a veces dejan la prueba de su tránsito. Parte 14. Teorías que rozan la locura. Cuando las pruebas desafían la lógica, lo único que queda es especular. Y en México, las desapariciones inexplicables han generado teorías tan perturbadoras como los casos mismos. La teoría de los experimentos secretos. Algunos investigadores sostienen que desde los años 70, el gobierno permitió pruebas clandestinas en zonas rurales, manipulación del espacio-tiempo, proyectos militares basados en tecnología extranjera, intentos de abrir portales controlados. Los sitios prohibidos, las antenas ocultas y los archivos borrados serían parte de este encubrimiento. Según esta visión, los desaparecidos no se esfuman por accidente, son víctimas involuntarias de experimentos fallidos. La hipótesis de las dimensiones paralelas. Otros creen que los testimonios de pliegues y doblamientos de la realidad apuntan a rupturas entre universos. Los desaparecidos habrían sido arrastrados a una capa paralela donde el tiempo fluye distinto. Los que regresan sin envejecer serían prueba de ello. Los objetos imposibles, relojes detenidos, fotos deformadas, serían restos de esos cruces. El problema es que nadie ha logrado abrir un portal voluntariamente. Parece que solo se abre cuando algo del otro lado lo decide. El mito de los devoradores de tiempo. Inspirada en leyendas prehispánicas, esta teoría afirma que existen entidades que se alimentan de la energía vital de los humanos. No los matan, los extraen del flujo normal de la vida y los mantienen atrapados en un limbo. Cada ciclo de desapariciones sería una cosecha. Las sombras, los hombres de niebla, las luces rojas del mar, serían manifestaciones de estos devoradores invisibles. La idea de la memoria rota. Una visión aún más aterradora plantea que las desapariciones no ocurren en el espacio físico, sino en la memoria misma, que alguien o algo es capaz de borrar personas del recuerdo colectivo, alterando expedientes,
eliminando fotografías, desintegrando pruebas. Los que desaparecen existirían aún entre nosotros, pero nadie los reconocería. ¿Y si la verdadera desaparición fuera el olvido impuesto? Cada teoría tiene defensores, pruebas parciales, fragmentos de verdad, pero ninguna logra abarcarlo todo, como si el misterio se burlara de nosotros, dándonos piezas suficientes para temer, pero nunca para comprender. Y en ese vacío de respuestas surge la peor sospecha. Quizá no hay una sola explicación, quizá todas son verdaderas a la vez. Parte 15. El epicentro. ¿Qué pasaría si lo que hemos contado no fuera exclusivo de México, sino apenas la primera grieta de algo que amenaza a todos? Al reunir los casos, las fechas, los objetos imposibles y las voces de los testigos, surge una revelación perturbadora. México no es solo víctima de las desapariciones, es el corazón del fenómeno. Los patrones geométricos trazados en los mapas parecen irradiar hacia afuera como círculos concéntricos. Veracruz, Guerrero, Chihuahua, Durango. Cada vértice funciona como un pulso que se expande más allá de las fronteras. Investigadores independientes en Guatemala, Belice y Texas han comenzado a registrar desapariciones con características idénticas. Relojes detenidos a las 3:15, sombras que se doblan en la oscuridad, voces de desaparecidos repitiendo frases imposibles en llamadas telefónicas. México entonces sería el núcleo de un fenómeno mayor, un lugar donde la realidad es más frágil, donde el umbral se abre con más frecuencia. ¿Por qué aquí? Algunos señalan su geografía cargada de fallas tectónicas y campos magnéticos. Otros hablan de su historia de sacrificios humanos y portales rituales prehispánicos. Y los más oscuros aseguran que es porque en México algo fue despertado hace siglos y nunca volvió a dormir. El ciclo no termina en cada desaparición. Se alimenta, crece, se fortalece. Los que regresan deformados son apenas emisarios de lo que viene. Los objetos imposibles son las migajas de un banquete mayor. Y los sitios prohibidos son los diques de contención que tarde o temprano se romperán. La conclusión es brutal. Lo que ocurre en México es apenas la superficie de un fenómeno que no reconoce fronteras. Hoy son carreteras, pueblos fantasmas y playas vigiladas. Mañana podrían ser ciudades enteras borradas en segundos, nombres arrancados de la memoria colectiva, mapas redibujados por fuerzas invisibles. Las desapariciones sin explicación no son casos aislados. Son el lenguaje de un poder que se manifiesta a través del vacío. Y México, con todas sus sombras, no es solo escenario, es el epicentro donde la grieta late con más fuerza. Quizá ya no queda mucho tiempo. Quizá el ciclo que viene no se llevará a unos cuantos, sino a todos.